en A, B, ahora vamos a ver C, que tiene que ver algo de la emergencia, la C, que es yo. Y en C vemos lo que es circulación, este es el tema que vamos a ver en el día de hoy. ¿Visualizan todo? Sí, profe. Sí Bueno. se ve. ¿Qué es el YOP? Es un estado de hipoperfusión tisular periférica. ¿Qué significa? Disminución de la perfusión, por ende disminución de la llegada de oxígeno o de nutrientes a la célula. Cada órgano está compuesto por millones de células, entre otras palabras, y cada célula necesita el aporte de oxígeno y nutrientes. Definición: síndrome desencadenado por una inadecuada perfusión sistémica y por el desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno a los tejidos. Los efectos del YOP en un primer momento suele ser reversible, pero puede conducir a un mecanismo fisiopatológico de una alteración metabólica e hipoxia celular. La elevada tasa de mortalidad se debe a un 30 a 40% en pacientes con YOP séptico y un 60 a 90% en un YOP cardiogénico debido a un posible fracaso multiorgánico. Hay otras definiciones de shock. Shock es una afección crítica producida por un suministro insuficiente de oxígeno y nutrientes a los tejidos en relación a la demanda metabólica tisular, o un síndrome que cursa con bajo flujo sanguíneo e inadecuada perfusión tisular que conduce a un trastorno metabólico celular y difusión orgánica, fallo orgánico y muerte celular, o una anormalidad del sistema circulatorio que provoca una perfusión y oxigenación tisular inadecuada. Entre otras palabras, es una hipoperfusión o una mala administración o una mala llegada de oxígeno y nutrientes a la célula. Si la célula no tiene oxígeno y nutrientes, por ende no puede producir energía, que tiene que ver los ATP, el ciclo de Krebs. Y al no producir energía y al no producir esa célula, se provoca la necrosis o muerte celular, en otras palabras. Para entender un poquito esto, mayormente tenemos que saber que la circulación mayor y menor. Esto tiene que ver con el aporte de sangre a la parte periférica, que le llamamos circulación mayor, y a la parte menor, que le llamamos circulación pulmonar. La circulación mayor está compuesta por la aurícula y el ventrículo. La aurícula a nivel del corazón se divide en 4 cavidades. Tenemos 4 cavidades. La de arriba la llamamos la aurícula o atrio. Van a encontrar aurícula izquierda y aurícula derecha, o atrio izquierda o atrio derecho. Más abajo que está acá las válvulas mitral y la válvula tricúspida, que permite el paso de sangre hacia los ventrículos, tanto izquierdo como derecho. La figura roja significa que hay sangre oxigenada, la figura azul significa que no hay, que la sangre está desoxigenada, entre otras palabras, dióxido de carbono, entre otras palabras. Para hacer una inyección de la sangre hacia la periferia, hacia la célula, se tiene que oxigenar. Por ende, tenemos que... El intercambio es de la siguiente manera. La circulación mayor. Todas las células eliminan dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono viaja, mayormente las figuras siempre son de color azul, y viajan por las cavas, bajan por las venas, y las venas se van haciendo van desde la célula, van llegando a las venas, de las venas van pasando a otras venas y llegan a la vena cava superior y cava menor, y llega a la parte de la aurícula derecha del corazón. Cuando llega esa sangre desoxigenada,
pasa al ventrículo derecho. Para pasar al ventrículo tiene que haber una compresión de la aurícula derecha para que pueda vencer lo que es la válvula tricúpida, que vendría a ser esta figura, la válvula tricúpida para vencer al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho salen dos arterias, se llaman arterias pulmonares hacia los pulmones, donde en los pulmones a nivel de los alvéolos hacen el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Al hacer el intercambio en la circulación menor pulmonar, viene y entra la sangre a través de las arterias, a través de las 4 venas pulmonares, a través de las 4 venas pulmonares trae la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda. Cuando trae esa sangre oxigenada, pasa hacia el ventrículo izquierdo y ese ventrículo expulsa a través de la aorta. Tenemos la aorta torácica, la abdominal y continúa hacia la periferia y alimenta sangre oxigenada a nivel del cerebro por las carótidas. Eso vendría a ser circulación menor y circulación mayor. Acá tenemos un breve resumen. Circulación menor o circulación pulmonar lo van a encontrar y la circulación mayor o circulación sistémica. Cuando hacen los intercambios en circulación menor a nivel de los pulmones, a nivel de los alvéolos, actúan los capilares, ahí en los capilares del alvéolo, donde se hace el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, y por ende la parte por las venas pulmonares vuelve la sangre hacia la aurícula izquierda y de ahí sale por el ventrículo izquierdo y de ahí alimenta todo lo que es la parte sistémica del cuerpo hacia la célula. La circulación mayor consta de una circulación sistémica rica en oxígeno, sale del ventrículo izquierdo del corazón y llega a todas las células del cuerpo. Y la circulación menor es la circulación pulmonar llamada sangre desoxigenada, sale del ventrículo derecho del corazón y llega a los pulmones. Y bueno, cómo vamos alimentando cada órgano, cada célula y cada célula a la vez hace un órgano y el órgano, hace un sistema. Y por ende cada célula necesita de oxígeno para sobrevivir. El shock es el aporte de oxígeno a nivel celular. Resulta inadecuado para satisfacer las demandas metabólicas. La falta de perfusión tisular conduce a un aumento de metabolismo anaeróbico. Anaeróbico significa ausencia de oxígeno y pérdida de producción de energía necesaria para mantener la vida. Por ende, lleva a la muerte celular. Mayormente, cuando llega la célula normal, llega el oxígeno, los nutrientes y se alimenta esa célula y esa célula hace su función en ese órgano. Cuando esa célula no llega como debe ser el oxígeno cuando llega a la célula a través del ciclo de Krebs da 32 ATP, energía entre otras palabras. Y cuando no tenemos oxígeno llega, utiliza otro mecanismo para producir energía, pero la energía que produce es 2 ATP, entre otras palabras. Pero lo que me interesa es que si no hay buena perfusión de oxígeno y nutrientes de la célula, esa célula va a ir provocándose lesiones. Esas lesiones le pueden llevar a la muerte celular y, entre otras palabras, a la necrosis. La fisiopatología del shock. Mayormente el metabolismo aerobio es la utilización de oxígeno y el metabolismo anaerobio es cuando no utiliza oxígeno. Todo nutriente obtenemos energía a través de la glucosa y hay un proceso de piruvato, acetil-CoA y todo ese proceso fisiopatológico convierte 32 ATP de energía para las células. Cuando no hay oxígeno, convierte, entre otras palabras, 2 ATP para la célula. Imagínense la célula, la energía ya no tiene la misma energía cuando tenía el oxígeno. Así que cuando hay una hipoperfusión
significa disminución del aporte de la circulación hacia la célula de sangre para alimentar esa célula, hay una hipoperfusión. Por ende, esa célula empieza a sufrir una hipoxia celular, y esa hipoxia celular lleva a un metabolismo anaerobio porque ya no tengo oxígeno para producir mis 32 ATP. Y a producir un metabolismo anaerobio, con el tiempo me lleva a una muerte celular. Después, con la muerte celular de varias células, me lleva a una falla orgánica, y esa falla me lleva a una falla multiorgánica y me lleva a la muerte, entre otras palabras. Dice que el yo puede producirse por caída de gasto cardíaco, vasodilatación periférica y disminución de sangre. Disminución de volumen de sangre, en otras palabras. La grabación se ha detenido. Hasta acá, ¿alguna pregunta o algo? Lo fundamental del concepto, la hipoperfusión, lo que tiene que ver con la cantidad de sangre que lleva hacia las células periféricamente. Cada célula, ustedes recordarán de bioquímica, lo que es el ciclo de Krebs, la obtención de los ATP, entre otras palabras. El oxígeno es fundamental en el cuerpo. Entre otras palabras, si no tengo oxígeno en la célula, provoca hipoxia. Provoca hipoxia, provoca muerte celular. Puedo obtener a través de otro mecanismo de energía, pero no es la misma energía, son 2 ATP nada más. Pero bueno, varias células forman un órgano y varios órganos forman un sistema. Pero hasta acá tienen que tener en cuenta la hipoperfusión, disminución. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieran realizar? Bueno, continuamos. Esta reunión está siendo grabada. Cuando digo yo pueden producirse por caída de gasto cardíaco, significa que disminuye el aporte del volumen cardíaco. Vasodilatación, que queda secuestrado la sangre que ya no retorna hacia el corazón a través del ventrículo derecho, aurícula derecha y ventrículo. Y disminución del volumen, por ende, en la parte sistémica. Esos son los que me pueden llevar a un shock. Las causas, yo tengo, problema en la bomba cardíaca, significa un shock cardiogénico. Problema en el sistema vascular, un shock distributivo que tiene de este distributivo se subclasifica, y tengo a través del volumen de sangre que es shock hipovolémico. El shock hipovolémico, las clasificaciones shock. El shock cardiogénico, hay una falla en la bomba cardíaca. Puede ser intrínseca, como la insuficiencia cardíaca, el infarto agudo de miocardio, la arritmia o roturas miocárdicas. Significa intrínseca, dentro del corazón. Extrínseca significa que algo le provocó por fuera que rodea el corazón. Una motora tensión me puede llevar a un shock cardiogénico, o un taponamiento cardíaco me puede llevar a un shock cardiogénico. Si hablamos de no motora tensión, que me puede llevar a la muerte si no descomprimo inmediatamente, si no le hago la punción a mi nivel del tórax. Y el taponamiento cardíaco, si no hago una punción para drenar la sangre que tiene taponamiento cardíaco, me lleva a la muerte también. Estos son una emergencia que se debe actuar inmediatamente. Tengo el shock distributivo o vasogénico. Son alteraciones del tono de los vasos sanguíneos.
Por ende, tengo el yo neurogénico, el yo anafiláctico y el séptico. Mayormente ustedes van a ver el anafiláctico y el séptico. El neurogénico siempre se acompaña por lesiones traumáticas, entre otras palabras, siempre afección a nivel medular. Y el yo hipovolémico es la pérdida de volumen de sangre. Volumen o sangre. Volumen puede ser por deshidratación. Cuando hablo de deshidratación hay que tener en cuenta las personas que son de edad extrema, ya sean niños o ancianos, porque son más de 2 o 3 diarreas o más de 3 vómitos que no pueda contener, se deshidrata muy rápido. Y bueno, la sangre, dependencia del lugar y la localización, porque no es lo mismo una fractura de fémur que una fractura a nivel de la muñeca. El yo hipovolémico, pérdida de volumen o sangre o hemorragias. Y la deshidratación, como dijimos. La evolución de yo. Cuando el aporte de oxígeno tisular es insuficiente, se activan los mecanismos compensadores. El yo tiene mecanismo compensador, descompensador y de tolerancia. El compensador, los mecanismos compensatorios mantienen la tensión arterial y la perfusión tisular. ¿Qué significa? Que no en ese momento, que van a ser, bueno, el shock se clasifica en 4 grados, pero acá van a ver el compensatorio que uno puede hacer hidratación, solución fisiológica, utilización de Macel, y que el paciente se va a recuperar rápidamente. Mayormente tienen que tener abierto bien los ojos cuando el shock está presente en un paciente. El descompensado, los mecanismos ya no pueden compensar, por lo que disminuye la tensión arterial sistólica, menos de 90 milímetros de mercurio, produce hipoperfusión tisular, se me va a producir daño a nivel de la célula, puede ser reversible o irreversible. Y tengo la tolerancia a nivel de corazón y cerebro que me lleva de 4 a 6 minutos si no empiezo a contrarrestar esa hipoperfusión. Por ende, tengo que agarrar y aumentar la presión arterial, porque la presión arterial es un signo. Si me empieza a bajar la presión arterial, es un signo malo. El riñón e hígado, 45 a 90 minutos, y los músculos y huesos y piel de 4 a 6 horas. Lo que quiere decir los daños que se puede ir produciendo si uno no va actuando inmediatamente. ¿Cómo voy a ir produciendo a nivel de corazón y cerebro si yo no actúo a los 4 o 6 minutos? Disminución del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico e igual a la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el gasto cardíaco, el volumen sistólico, es el volumen que yo tengo en los ventrículos, que mayormente es de 100 mililitros. Pero ese volumen sistólico queda un remanso de 40 mililitros y es 60 mililitros es el volumen sistólico que se expulsa. Pero por cada frecuencia cardíaca que yo tengo, un latido son 80. ¿Qué significa? Que al minuto el gasto cardíaco por volumen, porque por eso dice volumen minuto, va a ser de 4.800 mililitros que me va a expulsar de sangre para que vaya a la periferia, ya sea tanto por el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho. Es el gasto cardíaco. Un ejemplo, cuando un paciente hace ejercicio, aumenta la frecuencia cardíaca. Pero mi volumen sistólico que yo inyecto es de 60 minutos, no modifica, solamente modifica la frecuencia cardíaca. Va a aumentar mi gasto cardíaco, es de 7.200 mililitros.
Pero ¿qué pasa cuando hay pérdida sanguinolenta? Ya no voy a expulsar 60 minutos, va a bajar mi volumen sistólico. Y la frecuencia cardíaca por ahí al principio va a estar con mecanismo compensador, va a estar un poco taquicárdico. Al bajar el volumen sistólico, un ejemplo, 40, y la frecuencia cardíaca llega a 100, y el volumen por minuto más o menos va a estar compensado. Pero si pasa de grado 3 a 4, o pasa porque dijimos mecanismo compensador y mecanismo descompensador, puede ser reversible o irreversible. Lo que habíamos dicho acá, compensador, descompensador. El compensador, entre otras, mantiene la tensión arterial y la perfusión, solamente la frecuencia cardíaca aumentaría un poco. Pero el descompensado ya puede ser reversible o irreversible. Esto es lo que quería el volumen sistólico. El volumen sistólico es a nivel del ventrículo. Tengo el volumen total de las paredes, que son de 100 mililitros, y el volumen que queda, que es de 40 mililitros. Por ende, el volumen sistólico que yo pasa por cada minuto es de 60 mililitros. Esto tiene que ver con la contractilidad, la precarga y la poscarga a nivel del corazón. Por ende, si el gasto cardíaco disminuye, tienen que ver un problema tanto en la precarga, poscarga, volumen sistólico o la frecuencia cardíaca o la contractilidad. Y el volumen sistólico está de acuerdo a la presión arterial media de 90 milímetros de mercurio, depende de la fuerza de contracción del músculo del ventrículo izquierdo, y el volumen telediastólico, el ley de Fraley, y la frecuencia cardíaca depende del sistema nervioso, tanto simpático o parasimpático. Usted sabe que el simpático, cuando el cuerpo es sabio, cuando voy perdiendo un poco de sangre, ¿qué hace inmediatamente mi cuerpo? Empieza a compensar, y cuando empieza a aumentar la frecuencia cardíaca es una manera de poder compensar el gasto cardíaco. Los mecanismos compensatorios que tengo a nivel del shock son los siguientes: la activación del sistema nervioso simpático, la liberación de sustancias vasoconstrictoras, las hormonales endógenas, los mecanismos vasorreguladores locales. Los mecanismos vasorreguladores locales, se habla de los reflejos vasoreceptores, los reflejos quimiorreceptores, la respuesta isquémica, cerebrales, resorción de los líquidos hísticos, la liberación de sustancias vasoconstrictoras endógenas y la conservación renal de sal y agua. Entre otras palabras, cuando empiezo a perder sangre o empiezo a tener un shock, lo que hace el cuerpo es hacer vasoconstricción periféricamente, y lo que hace es mantener la perfusión a nivel de los órganos diana, que significa órganos importantes: cerebro, corazón, pulmón y riñón. Los mecanismos compensatorios se activan. La frecuencia respiratoria, va a haber una hipoxemia que va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a aumentar la frecuencia cardíaca a través del simpático. Los inotropismos que tenemos a nivel del cuerpo simpático, como la adrenalina, va a estar aumentada. Va a haber una vasoconstricción arterial periférica y redistribución de flujo sanguíneo. La redistribución de flujo sanguíneo va a ser a nivel del órgano diana. Al principio, por ahí, la tensión arterial va a estar un poquito aumentada, va a haber vasoconstricción vascular, simpática, adrenalina. Venoconstricción, aumenta el retorno venoso. La hormona adrenalina, noradrenalina, sistema renina, angiotensina aldosterona, va a aumentar la resorción del agua y del sodio. Bueno, entre otras palabras, los mecanismos compensatorios: tenemos el compensador, descompensador, irreversible. El compensador tiene que ver con el mecanismo compensador que intenta preservar la función de los órganos vitales. Se corrige la causa y la recuperación total.
¿Qué significa? Que si tengo una herida cortante superficial que no te comprometido un vaso, a veces depende del tamaño de la herida. Si es más grande, no va a necesitar hidratación, pero no va a haber tanto alteración de los signos, de los parámetros vitales. Y eso va a ser una recuperación total. Se corrige la causa, homeostasia y recuperación total. El descompensado, disminución del flujo a órganos vitales. Va a haber una disminución de la TA, deterioro del estado neurológico, disminución del pulso, arritmia, isquemia, electrocardiograma, disminución de la diuresis, acidosis metabólica aumentada. ¿Qué significa? Una fractura en el fémur, pierdo 2,5 litros de sangre. Si yo no actúo inmediatamente, esa pérdida de sangre me va a llevar a una hipotensión, porque estoy perdiendo y tengo que reponer inmediatamente lo antes posible. Y por eso que, imagínense, al bajar la presión y dijimos que la arteria radial, si yo tengo presente, digo que tengo la presión por arriba de 90 milímetros de mercurio, la sistólica. Y si desaparece y estoy a nivel femoral, dijimos que está menos de 70. Imagínense, estoy perdiendo sangre, la presión va a bajar, el gasto cardíaco baja, por ende, por eso yo voy a tener alteración de estado neurológico, porque va a haber hipoxemia, ya no está llegando como debe ser sangre a nivel cerebral. Va a haber una disminución de los pulsos y se van a ir perdiendo los pulsos periféricos. Primero se pierde el radial. Va a haber una arritmia. Isquemia a nivel del corazón, imagínense a nivel del corazón, si no está perfundido bien, empieza a haber isquemia, empieza a haber daño a nivel de las caras del corazón. Y lo que hace es secuestrar, cuando dice secuestrar agua y sodio, significa que el filtrado glomerular ya no va a filtrar como debe ser. Ya el paciente va a disminuir lo que es la orina. Va a haber una acidosis metabólica aumentada, porque a nivel celular, como no hay oxígeno, esa célula se pone en acidosis y está aumentada. Y en el irreversible, si el yo no se corrige, el individuo desarrolla un fallo multisistémico y fallecerá, entre otras palabras. La claudicación de los mecanismos compensadores tienen que ver con la disminución de la tensión arterial, yo irreversible, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa insuficiencia? Que está insuficiente la parte renal, la parte hepática, la parte respiratoria y la parte cardíaca. Por ende, en cuadro clínico te va a mostrar dificultad para respirar, dificultad en el tema de la orina va a haber un oligoanuria. Oligo significa disminución menos de 500 mililitros de orina y anuria, ausencia de orina. Fallo multiorgánico, mortalidad más del 80%, coagulación intravascular diseminada y lleva a la muerte. La clínica de shock, mayormente uno en emergencia y mayormente en trauma y mayormente en accidente de tránsito, siempre le digo que hay que evaluar cefalocaudal. Al evaluar cefalocaudal al paciente, uno tiene que ver tanto la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Y hacerlo por diferentes sistemas, tanto fundamental respiratorio, cardiovascular, la parte abdominal, y bueno, y el osteomiarticular cuando es un accidente de tránsito. Y tomar los parámetros vitales que son fundamentales. Presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación
y que cuando dijimos que un paciente está inconsciente o que está con un trastorno sensorio porque hay una hipoperfusión a nivel cerebral, la glucemia. La clínica de shock mayormente va a estar una piel pálida, fría y sudorosa. Es lo que se muestra en la figura anterior. Fría, sudorosa y pálida. Pálida porque está perdiendo sangre o porque está en el shock. Sudorosa, fría. Llenado capilar en el tecido. Tóquense a nivel del dedo, apriétense. Mi llenado capilar es menor de 2 segundos, por ende tengo una buena perfusión. Y acuérdense que acá no hay una buena perfusión, por eso el llenado capilar va a estar en el tejido. Sistema nervioso central, imagínense que empieza a haber una hipoxia a nivel de la cabeza, a nivel del cerebro. El paciente primero va a estar ansioso, después confuso, después aletargado, o tendencia al sueño, o sonoliento, como lo decimos, o estupuroso. Glajo, empieza a haber alteraciones del glajo. Los pulsos pueden estar ausentes, filiformes, irregulares, o pulso débil, radial débil, no está como el pulso fuerte. Por eso el que siempre le digo, tóquense en el pulso, ejercítense, tomen una frecuencia cardíaca. Taquicardia, primero va a haber una taquicardia como un mecanismo compensador, después de la taquicardia ya va a haber una bradicardia, va a empezar como una taquinea y después va a terminar como una bradinea, una hipotensión arterial, oliguria y anuria. Primero va a orinar 500 mililitros en 24 horas y después menos y después anuria, significa ausencia. Imagínense 15 mililitros en una hora. En sí, una jeringa de 10, de 15, nada. 5 mililitros en una hora. Y a estos pacientes se le pone sonda vesical porque uno tiene que ver los ingresos y los egresos. Los ingresos es todo lo que se entra por el paciente, ya sea por suero, y cómo los egresos, cómo se mide. Y uno de los fundamentales que uno que mide es la diuresis. Los pulsos fundamentales, el pulso radial, el pulso femoral y el pulso carotidio. Cuando está el pulso presente radial y buen fuerte, que yo me toco y fuerte, que siento, dijimos que la presión arterial sistólica está por arriba de 90. Cuando se pierde eso, la presión está por debajo de 90 y cuando tengo pulso femoral pero fuerte, tengo una presión sistólica de 70 y cuando se pierde el femoral, en el carotidio tengo un pulso de 60. Por ende, si yo voy a tomar la presión al paciente teniendo el pulso femoral, ¿cuánto voy a tener de sistólica? La grabación se ha detenido. 70. ¿Cuánto? De 70. 70. Siempre yo por eso es fundamental ahora en casa. Los parámetros vitales es como tendríamos el 20, 30 o el 40% de un diagnóstico. Y si hago la evaluación clínica del interrogatorio, un 70%, y la evaluación clínica cefalocaudal, y se me va haciendo el diagnóstico. Es fundamental. He visto en la realidad que hay gente que llama y dice están en paro, pero nunca tocan el pulso carotidio, tocan radial, no está en paro, y a veces no ven el abdomen, a veces el nerviosismo, estar en el lugar, por ahí confunde la situación.
Pero yo lo que quiero decir, yo mayormente llego al lugar, miro al paciente de inspección, veo si expande o no expande, entro. Si no expande, está con los ojos cerrados, es primer estímulo verbal, doloroso y pulso carotidio. Porque también hay uno que te dicen la DNB. La DNB significa que aquel paciente que tiene una crisis de nervios, tiene una crisis de pánico, que a veces no quieren ni responder nada. Y bueno, hay que diferenciar. Hasta acá, ¿alguna pregunta o algo? Porque ya vamos introduciéndome más al yoga. Bueno, continuamos.